está acá solo? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, perfecto. Bueno, hoy me toca a mí dar la segunda clase. Vamos a hablar de la sentencia judicial, como digo yo, desde una perspectiva discursiva, un poco tratando de ver cuáles son los mecanismos, digamos, que hay, eh, digamos, qué subyace, ¿no? A ver, quiero ver cuánta gente hay. Bien, bueno, perfecto. Entonces, no, un poco le decía, bueno, vamos a compartir ahora un PowerPoint. La idea es, el tema del PowerPoint, si les comentaba que yo veo el PowerPoint, no puedo verlos ustedes, pero bueno, después, en realidad son dos PowerPoints, ¿no? Un PowerPoint que sería un desarrollo teórico de lo que yo entiendo es eh, la construcción de una sentencia. Y después vamos a ver si esos postulados teóricos los podemos bajar, si nos sirven para analizar una sentencia real, ¿no? Porque yo siempre digo, bueno, la teoría supuestamente nos ilumina para entender mejor lo que hacemos en la práctica. Verónica, la clase pasada, hizo hincapié en muchos fenómenos que nosotros en general eh, pasan desapercibidos en nuestra actividad, ¿no? Es decir, el problema de la comunicación, algo tan importante como es, bueno, pensemos que los jueces estamos llamados a resolver un conflicto y poder que nos entiendan digamos, en lo que queremos transmitir o entender al otro en su problemática es un dato a veces también mucho más importante que la aplicación de la norma jurídica al caso. Bueno, ahora vamos a ver este Power, repito, en el cual la idea es que yo haga un desarrollo teórico de un tema, que seguramente muchas cosas que yo les voy a decir la van a poder relacionar con cosas que Verónica explicó la clase pasada, y que luego veamos si estos contenidos teóricos nos sirven, repito, para entender una sentencia, digamos, para entender un poco cómo un juez construye una sentencia, de qué herramientas se vale el juez, para qué. Porque, a ver, si abrimos un segundo los micrófonos, un segundo, así los escucho. Digamos, ¿cuál es la pretensión de un juez cuando dicta una sentencia? Yo soy juez civil, digamos, soy juez civil en Buenos Aires hace 20 años ya casi. ¿Cuál es mi pretensión como juez cuando dicto una sentencia? ¿Qué les parece? A ver, María Dolores, que te veo a vos acá. El team te puso a vos acá, frente a mí. Qué mala suerte, dirá María Dolores. ¿Por qué a mí? Oh, ahora también aparece Paola. Paola Ceballos. Buenas tardes, perdón la Buenas demora. tardes. Sí. Todos venimos demorados. Yo hoy vengo también a las apuradas porque vengo de hacer una diligencia judicial, que también, cuando uno se acerca a la gente y empieza a hablar, ayuda mucho a arreglar los problemas. Pero, bueno, yo le decía, antes de explicar la sentencia, quiero que me digan en dos renglones qué es lo que busca un juez cuando dicta, qué es lo que persigue un juez cuando dicta una sentencia. Además de cumplir el plazo legal con su función, que digamos, si un juez, si uno es juez, tiene que sí o sí dictar una sentencia. Pero ¿cuál es la pretensión de un juez cuando dicta sentencia? Y en ¿Qué se principio imagina? resolver un conflicto, Resolver un conflicto. Bien. digo. Conformar a las partes. Bien, resolver un conflicto, conformar a las partes. Digamos, hay también una pretensión, digamos, de aportar una solución justa. ¿Mm? Digamos, uno trata de demostrar de que ha trabajado el conflicto, de que ha trabajado el expediente, de que no está escribiendo, no está pegoteando cosas, sino que con lo que tiene, con el material suministrado por las partes, ha construido una solución, una solución justa al conflicto. Yo creo que esta es la pretensión de los jueces. Bueno, vamos a ver un poco cómo vemos todo esto en la exposición. Y después les digo, después vamos a hacer la exposición y después vamos a analizar una sentencia,
porque creo que ver los problemas, digamos, los marcos teóricos, volcarlos a la práctica, creo que es una tarea indispensable para ver si esto sirve para algo o es solamente un divertimento especulativo. Bien, si todo sale bien, yo tendría que desaparecer y ustedes verían la pantalla. A ver. O yo no lo veo a ustedes, que es más grave. Ahí está. Me imagino que están viendo el Power, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿Me lo confirman? Sí, 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 perfecto. sí. Bien. Sí, sí. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver esto de elaboración de una sentencia, ¿no? Y yo siempre, que también aparte de ser juez, soy profesor de Derecho Procesal, siempre me gusta hablar de esta idea, porque fue algo que me enseñaron mi maestro, digamos, de una idea de embudo, ¿no? Digamos, viene el demandado, el actor, que es el que tiene la disponibilidad de la acción, es el que presenta el conflicto, es el que se instituye como actor, el que instituye a un sujeto pasivo como demandado, el que plantea una pretensión, y frente a eso un demandado que cuando contesta hace un escrito totalmente distinto, al punto tal que podría no contar nada, no contar ningún conflicto, simplemente limitarse a negar. Y normalmente hay tendría que haber un reconocimiento de algunas cosas, porque el conflicto siempre es con otro, y es raro que el otro desconozca todo, aunque a veces ocurre. Y una discusión que se va limitando, se va acotando, el juez debería acotarla más en la audiencia preliminar. Yo sé que en provincia no hay técnicamente audiencia preliminar, pero bueno, sé que hay muchos jueces que están en esta faena un poco de acotar el objeto del proceso. Y una discusión que va decantando hasta la sentencia definitiva, ¿no? Y la sentencia definitiva, si uno la mira como un acto del proceso, podría decir que la sentencia definitiva tiene tres etapas bien diferenciadas, ¿no? La de los resultandos, en la cual el juez hace un resumen de las posturas de las partes, la de los considerandos, que es la propia más valorativa, en la cual el juez construye este esquema silogístico, en el cual la premisa mayor están las normas jurídicas, la premisa menor los hechos, hechos digo entre comillas, y la parte dispositiva en la cual el juez resuelve, ¿no? Resuelve el conflicto, eso a veces pretencioso, los jueces admitimos o rechazamos la pretensión, creemos que a través de eso resolvemos el conflicto, a veces lo logramos, no siempre. Pero, digamos, si uno diría cuál es la síntesis del conflicto, en definitiva podría decir es una pretensión insatisfecha, es decir, el actor que pide algo y el demandado no se lo da. Y por eso sigue el proceso, porque si el demandado, digamos, se lo cumpliera con ese reclamo, el proceso terminaría ahí o quedaría acotado a un tema marginal o secundario como el de las costas y gastos incurridos hasta ese momento. Eh, la parte dispositiva, sabemos lo que primero el abogado va a leer para saber si ganó o perdió, de algún modo, la traducción del progreso parcial o total de su pretensión. Bien. Y en los resultandos, como dije recién, el juez resume la postura de las partes, ¿no? Y si yo le tuviera que preguntar si el juez, no, digamos, el juez está obligado a transcribir textualmente las palabras que utilizaron las partes en los escritos introductorios. ¿Ustedes qué piensan? Aunque yo no los vea, me pueden contestar. ¿Está obligado el juez? ¿Qué les parece? En la sentencia que ustedes leen, no sé, me imagino que muchos de ustedes trabajarán en juzgados. En las sentencias que producen los jueces de sus juzgados o sus tribunales, bueno, en las cámaras es distinto, porque ya las cámaras siempre, en la cámara arrancamos de la sentencia que hizo un juez, digamos, de los agravios sobre la sentencia. Pero un juez, digamos, un juez de primera instancia transcribe textualmente lo que las partes utilizaron en sus escritos introductorios. ¿Alguien se anima a contestarme? Una pregunta fácil estoy haciendo, ¿eh? ¿Qué les parece? ¿Mm? Están ahí, ¿no? Sí, 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 no los perdí, ¿no? No estoy solo.
No, no está obligado. No, Para mí la usa para bien, apoyarse. bien, no está obligado, no está obligado, bien. Y, y esto de utilizar la transcripción textual, ¿qué, qué- por qué un juez por qué el juez no está obligado? Obviamente no está obligado. ¿M? Eh, el juez lo que hace un resumen de la postura de las partes. Pero puede ocurrir que el juez en algún momento, digamos, introduzca, utilice las comillas, ¿no? Ustedes nunca lo han visto, yo a veces lo hago. ¿Por qué un juez en los resultandos empieza a jugar con las comillas? Lo que sería el Para lenguaje darle directo, ¿no? protagonismo a las partes, ¿no? O Bueno, para resaltar las partes más importantes. para darle O las protagonismo, También cuando se sí. cita algo textual, se utilizan comillas. Y no, claro, casualmente la comilla es lo textual, ¿no? Es lo que es del otro, ¿no? Digamos, si bien la Claro. sentencia, por ejemplo, yo soy juez de primera instancia, ¿no? Si bien el resultando es mío, digamos, yo soy el autor del resumen de la postura de las partes, ¿sí? Ese ya es mi discurso, no el de las partes. Yo digo que las partes dicen esto, pero soy yo el que lo digo. Cuando meto la comilla, ¿qué estoy diciendo? Está bien lo que decían recién, ¿eh? Simplemente para redondear la idea. Cuando yo meto la Tal comilla, ¿qué cual. estoy diciendo? Es tal cual. Bien, es tal cual. Esto es tal cual. Es tan tal cual que no me animo a meter mano. Ahí. ¿Y por qué yo? ¿Por qué en un párrafo en el cual yo estoy resumiendo la postura de las partes siento la necesidad de poner comillas en un segmento? ¿Qué les parece? A veces es como que parece que no reflexionamos por qué hacemos esto, ¿no? Igual siempre hay una razón, ¿no? Porque la escritura también es como uno está hablando, uno no puede decir que habla sin sentido. Si el actor en el reclamo es un poco confuso, o no entiendo muy bien lo que está pidiendo, ¿por qué uso las comillas? ¿Qué les parece? Bueno, uso las comillas un poco porque para decir, bueno, esto es así porque vos lo estás diciendo así. No, no es que yo estoy reinterpretando lo que vos decís. ¿Mm? Me remito textualmente a lo que vos decís. ¿Mm? O el actor que diga el atorrante, el demandado, tal cosa. Bueno, yo no voy a hablar en el resumen del atorrante, el demandado. Si tengo que poner el atorrante, lo pondré entre comillas para que quede bien claro que ese modo de adjetivar no es mío. No es mío. Entonces, fíjense, es interesante cómo se van mezclando los discursos, ¿no? El discurso del juez con el discurso propio de las partes. Yo, ¿el juez puede prescindir de algún planteo si lo considera ajeno a la cuestión? ¿Qué le parece? Sí, Los- sí, 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 sí. Si el tipo se va por la tangente o hace un desarrollo argumentativo que excede a la cuestión, hay gente que le gusta explicar, no sé, todavía la responsabilidad objetiva, de dónde arranca la responsabilidad objetiva de un accidente de tránsito. Bueno, yo tengo que copiar toda la historia que el tipo hace en la demanda de esto. No hace falta copiar todo eso. Ni digamos si toca un tema que no tiene nada que ver con lo que se discute en el proceso. ¿Y el juez adelanta la opinión acá? ¿El juez? Sí, Sí, sí. Bien, porque ¿quién dijo sí con tanta vehemencia? porque obviamente antes de resolver del resuelvo, se va adelantando la posición que adopta el juez en los considerandos también. Está bien, en la parte dispositiva, obviamente, en los considerandos es donde está la parte más subjetiva del juez, ¿no? Donde el juez ya empieza a valorar la prueba y dice cuáles son las normas jurídicas. Acá no está haciendo eso, acá está haciendo un resumen. Pero podemos decir que adelante la opinión. Puede decirte que sí, yo comparto, porque vos fíjate, ya el uso, vamos al el primer segmento, el uso, que yo use comillas, no use comillas, algo está diciendo, ¿no? Que yo el planteo del abogado
lo pongo entre comillas, diciendo que ya que mucho no lo entiendo, ya de algún modo estoy diciendo implícitamente que esto no va a tener mucha suerte. Y también cuando yo saco cosas, cuando saco cuestiones, porque digo que son ajenas a lo que se debe resolver, estoy jugando una opinión de algún modo. Digo, esto excede, saco. Entonces no es que yo solo resuelvo en los considerandos. Y la parte dispositiva que es de algún modo la consecuencia de lo que dije en los considerandos. Yo siempre cuento la historia que cuando yo empecé en tribunales, que hace bastante tiempo, al juez no se lo molestaba, ¿no? El juez estaba dictando sentencia. Y el juez conocía el conflicto cuando entraba sentencia. Hoy, en realidad, esto ya lo vemos de otra manera, ¿no? Es decir, ahora estamos hablando de la sentencia propiamente dicha, pero si vamos más para atrás a la audiencia, la llamada audiencia preliminar en el Código de la Nación, y la primera audiencia de prueba en el código de ustedes, si el juez la plantea así, ahí el juez cuando está dirimiendo la prueba que es controvertida o no controvertida, tiene un marco normativo en la cabeza. Si no, no puede resolver si la prueba es pertinente o no lo es. Es imposible. Entonces, digamos, el tema de la subjetividad es un tema importante porque nosotros en general estamos educados bajo un molde de la objetividad, digamos que la actividad del juez es objetiva. Y yo creo que confundimos imparcialidad con objetividad, que son dos cosas bastante distintas. El juez es una persona que no está involucrada en el conflicto, que es nombrada por el Estado que está nombrada por el Estado para resolver los conflictos, pero que no tiene ningún interés en cómo se resuelva. Por eso la nota de la imparcialidad es muy fuerte en el juez. La nota que es imposible es la de la objetividad, porque el juez valora, obviamente, desde su subjetividad. Es decir, tiene una mirada del mundo, tiene una mirada de las cosas, y eso va a estar presente en su producto, que es el de la sentencia. Bueno, pasemos a los considerandos. Yo creo que los considerandos, no sé en la provincia, pero sí, me imagino que sí. Los jueces normalmente, en Nación es muy común, ¿no? En los considerandos los jueces comienzan con introducciones de este tipo. Bueno, que tienen que ver si aplicamos digamos, en materia del Código Civil, si de acuerdo al artículo 7 debemos aplicar el viejo código o el nuevo código. Y también hacemos introducciones como esta. También debo decir que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan solo aquellas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso. Y en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador referir en la decisión todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto. Bien. ¿Qué les parece esta introducción? ¿Ustedes la han visto en sentencias o no? ¿Qué les parece? Coméntenme, ¿la han visto o no la han visto? ¿Sí? Bueno, anímense porque si no esto en caso particular bueno, no la han visto bien. ¿Y qué opina de esta expresión de esta cita? ¿Te parece correcta o no? Están precedidas de dos fallos de la Corte, ¿no? Fíjate. Particularmente me parece como cubrirse de algo que todavía, o sea, no sé, como introducción me parece demasiado. Yo la otra me gusta más, y esta la metería en algún lado, pero no sé si como introducción. Bien, está bueno. Bueno, fíjate, está bien esto que estás diciendo de pensar el orden, ¿no? Porque una de las cosas que vamos a ver ahora, que vamos a tratar de explicar, es que la sentencia tiene un orden y una estructura, pero en la parte argumentativa, en lo cual no es que el argumento va en cualquier lado, sino también dónde lo coloco, ¿no? Y es un tema que después lo vamos a ver en la clase, en la última clase, que va a ser una clase de análisis de todas las sentencias, cómo los jueces estructuran las sentencias, el orden.
y cómo ese orden ayuda, ayuda a la construcción de un sentido, ¿no? Ese es el orden que puede darle mayor eficacia persuasiva a nuestros discursos, porque repito, los jueces también tratamos de persuadir. No solo tratan de persuadir las partes, el abogado para que la pretensión progrese, y el juez reconozca su derecho, y el demandado para que casualmente el juez rechace la pretensión y declare el no derecho del actor, sino que también los jueces tratamos de construir una solución que queremos persuadir a las partes de que es la solución más justa al conflicto presentado. Más allá de que les guste o no les guste. Ese es otro tema. Pero yo acá siempre digo que a mí este párrafo lo que me llama la atención es esto, ¿no? Sí, yo digo, en sentido análogo tampoco es obligación del jugador referir en la decisión todas las pruebas agregadas. Yo hago una pregunta. ¿Quién es el que ordena la agregación de las pruebas en un expediente? ¿Quién es? ¿Quién ordena? Si hay un expediente, tenemos 3 cuerpos de prueba. ¿Quién ordena esas pruebas? El juez. El juez. El juez. El juez. El juez. Bueno, escúchame una cosa. Si yo tengo 3 cuerpos de pruebas agregadas, ¿puedo desentenderme de esas pruebas? No. No. Bien, no. Por algo la produce. No, claro que no, pero porque, a ver, puede ocurrir que yo, digamos, obviamente, si vos, no sé, para decir cosas muy sencillas, ¿no? Cosas muy sencillas. El demandado dice, doctor, acá con esta demanda plantea como eximente el hecho de la víctima, y ofrece prueba testimonial en orden a probar que la víctima cruzó el semáforo con luz roja. Violó el semáforo. Bueno, está bien. Admito la prueba testimonial. Y resulta que los testigos no vieron el accidente. Bueno, yo diría, voy a decir 2 renglones, ¿no? Sobre esa prueba. Está agregada, pero no suma nada. Y a veces nos pasa también que enfocamos mal el tema y capaz producimos pruebas que no eran necesarias, Pero bueno, esto siempre puede ocurrir. Lo que yo digo, lo que no puede ocurrir, me parece, lo que no puede ocurrir es que el juez ordene las pruebas sin ningún tipo de valoración previa sobre la pertinencia de la prueba en relación a lo que estamos debatiendo. Y a mí me parece que este párrafo, al menos en mi lectura, es mi interpretación, no digo que todos lo hagan del mismo modo, me parece que tiende un poco como a eximirnos de hacernos cargo de esto, ¿no? De hacernos cargo de esto. Me parece que no es correcto esto. Pero capaz es mi lectura, ¿no? Yo estoy sesgado, tengo mucho sesgo, porque, bueno, a mí me gusta mucho la oralidad. Yo creo que los jueces tenemos que tomar muy bien la evidencia de prueba, tenemos que limpiar de prueba la prueba impertinente, y creo que esa tarea es fundamental para tener un proceso ordenado y llegar lo más rápido posible a la sentencia. Estando focalizados en lo que estamos discutiendo, ¿no? Digamos, yo creo que el juez no se focaliza en la sentencia, sino que viene focalizado desde antes, si está trabajando bien el caso, ¿no? Obviamente. Bueno, y ya pasemos a los considerandos, ¿no? Pasemos a los considerandos, a la actividad, digamos, propiamente valorativa, y a la construcción del silogismo, el marco normativo, la premisa mayor, la valoración de la prueba, que sería la premisa menor. ¿Y cómo el juez valora las pruebas? Bueno, esto sería el ABC. El ABC, ¿cómo los jueces valoramos las pruebas? Valoramos las pruebas de acuerdo a la sana crítica y las máximas de la experiencia. No estoy diciendo nada nuevo con esto. Sería mucho más complejo si acaso quisiera explicar en qué consiste claramente qué es la sana crítica. Pero mantengámonos en este esquema, la sana crítica y la máxima de la experiencia. Es lo que siempre explicamos, digamos, para valorar la prueba, salvo aquella prueba que tenga una valoración legal, ¿no? Hay prueba que tiene una valoración legal,
la cual yo tengo que remitirme a la valoración que emana del ordenamiento positivo si quiero comportarme en un marco de razonabilidad y de legalidad, que digamos, sí, yo tengo ahí una pauta muy fuerte del código, ¿no? Yo no podría decir, por ejemplo, que la confesión, vamos, si alguien confiesa un hecho, lo confesó. No es un tema de sana crítica, reconoció el hecho. ¿Mm? Si el demandado no desconoce la firma que le es atribuida en un instrumento privado, él lo ha reconocido. Y al reconocer la firma, está reconociendo el hecho contenido en ese instrumento. Pero si no estamos en este marco, la sana crítica es la máxima de la experiencia. Sin embargo, y es un tema que quiero apuntar con ustedes, la Corte Suprema en el año 2005, para mí, dictó un fallo muy importante que tal vez no se le dio mucha importancia o la importancia debida en el ámbito civil, comercial, laboral, de familia, que es el fallo Casal, un fallo, digamos, muy trascendente en materia penal. No sé si alguno de ustedes acá hace penal, pero si hace penal seguramente conoce este fallo, porque en Casal lo que se discutía en Casal era la convencionalidad del recurso de casación penal tal como estaba diseñado hasta ese año. Les recuerdo brevemente el tema a los que no lo tienen muy presente, pero en materia penal, digamos, la gran impronta después de la recuperación de la democracia fue la de modificar el proceso penal desde un modelo inquisitivo hacia un acusatorio y un modelo esencialmente oral, por audiencias. Un reclamo que no tuvo la misma fuerza en el ámbito civil. Todavía estamos bregando mucho para que el proceso civil sea por audiencias. Pero en penal no, en penal era juicio, digamos, un esquema, esto es muy sencillo, ¿no? Tribunal oral, digamos, una vez que llega la acusación, es decir, tenemos tribunal oral que resuelve la absolución o condena del imputado, fija la pena y una revisión de esa condena o absolución, mejor dicho, de la condena, a través del recurso de casación, que debía siempre estar limitada a las cuestiones jurídicas. Digamos, a través del recurso de casación no podían revisarse las cuestiones fácticas. Y un poco lo que se venía discutiendo en el ámbito penal era si este recurso, con esta limitación, no violaba el derecho, al recurso establecido en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Si esta restricción del objeto de la casación no era limitativa de este artículo 8 de la Convención Americana. Bueno, la Corte Suprema Argentina, ya habiendo tomado nota de una sentencia de la Corte Interamericana que había declarado de inconvencional o en contra de la convención, un recurso de casación de un país latinoamericano, de Costa Rica, que tenía una estructura muy similar a la de Argentina, de algún modo la Corte Argentina se adelanta y en Casal la Corte dice, no, bueno, este recurso de casación así como está no puede seguir, hay que modificarlo. Los jueces, el recurso de casación no va a tener como objeto solo la revisión de las cuestiones jurídicas, de las cuestiones estrictamente normativas, sino que a través del recurso de casación yo puedo cuestionar la valoración de la prueba que han hecho los jueces del tribunal oral. Y yo comparto este criterio, creo que yo estoy convencido que el mejor modo de apreciar la prueba es en un marco de oralidad, ¿sí? El juez escuchando a los testigos, el juez escuchando a los peritos sus explicaciones, pero también soy consciente o creo que un juez, su valoración no vale porque estuvo presente en la audiencia, sino que tiene que justificar el juez con argumentos esa reconstrucción que hace de los hechos del pasado. Y Casal es muy importante porque Casal, digamos, fíjense el fallo que estoy yo contándoles a ustedes, para los que no lo conocen, de algún modo la Corte lo que hace es dar vuelta el recurso de casación, ampliando notablemente su objeto, y es obvio que esta decisión la Corte no la adopta de la noche a la mañana, no podemos decir que es un fallo aislado, sino que
todo lo contrario, es un fallo que seguramente debe haber suscitado mucho debate y discusión dentro de la propia Corte. Y es un fallo que no tiene un retroceso. Es decir, después del 2005 no hay un Casal 2 en sentido inverso. No, no. La doctrina de Casal es una sola, la que emerge es de esa sentencia y que la Corte Suprema ha mantenido invariablemente hasta el día de la fecha. Y yo me imagino que va a mantener porque no hay nada que permita vislumbre que este criterio pueda ser modificado. Bien. ¿Y por qué hago tanto hincapié en este fallo? Por lo siguiente, porque cuando la Corte, casualmente en este tema, lo que está planteando es la justificación de la reconstrucción del hecho del pasado, la Corte está hablando de la valoración de la prueba. Y cuando hace esto, la Corte introduce un nuevo requisito, una nueva exigencia, que es, yo después estudiando un poco más, la encontré en algunos procesalistas, una exigencia que la Corte va a reiterar en fallos posteriores, en algunos fallos importantes en materia penal, fallos que han tenido mucha repercusión pública, pero una exigencia que digo que es bastante soslayada o casi por completo soslayada por la doctrina y la jurisprudencia del ámbito civil, que es esta. Que el método para la reconstrucción del hecho del pasado, dice la Corte, no puede ser otro que el que emplea la ciencia que se especializa en esa materia, o sea, la historia. La historia, es decir, la Corte no hace tanto hincapié en la sana crítica y en la máxima de experiencia, sino que nos dice que el juez, a la hora de reconstruir esos hechos, debe actuar como un historiador. Bueno. Yo tengo un muy amigo mío que a veces vemos algunas cosas juntos, que es historiador, y me dice, bueno, pero los historiadores tampoco estamos tan de acuerdo en cómo reconstruimos los hechos. Hay también sus corrientes, sus vertientes. Pero yo creo, y sí, obviamente es interpretación mía, que cuando hablamos de esto, que cuando hablamos de historia, para entender qué es lo que la Corte ha querido decirnos, tenemos que retrotraernos a los primeros historiadores, Porque esto, ¿no? O sea, ¿qué significa que los jueces deben reconstruir los hechos como los historiadores? Bueno, yo dije que acá la respuesta importaba retrotraernos a los primeros historiadores, que son Heródoto y Tucídides. Estamos en el siglo V a.C. Siglo V a.C. Y ustedes dirán, bueno, pero Verdaguer no se ha ido muy lejos a todo esto. Bueno, eso vamos a ver si luego podemos justificar, si podemos relacionar algo de estos historiadores con las sentencias modernas. ¿Quién fue Heródoto en el siglo VI a.C.? Bueno, en su historia, que es la primera obra histórica escrita en prosa, ya no estamos en la Ilíada ni en la Odisea, él nos cuenta la lucha entre los griegos y asiáticos que culmina en las famosas guerras médicas, ¿no? Digamos, como yo le dije recién, es la primera obra extensa escrita en prosa, nos ofrece una visión personal de su mundo, que exploró escuchando los informadores de los distintos países que visitó. Países, no había países en ese momento, había regiones, ciudades. Heródoto es el primer historiador, ¿no? Acá no hay musas que narren, sino una investigación personal. Los dioses no participan de su historia, al menos de forma personal y directa. No está el Odiseo. No hay un verdadero héroe, ni tampoco un causalismo rígido. Y juzga los acontecimientos sobre principios generales. No es un filósofo empeñado en demostrar una tesis, sino un narrador que trata de encontrar un sentido de lo acontecido. Ama el detalle, la anécdota. Y yo digo, bueno, todo esto, ¿qué tiene que ver con lo que hacemos los jueces hoy en día? ¿No? Yo les hago una pregunta a ustedes. Si yo hoy tengo que sacar una sentencia en la cual tengo que fijar tengo un perito médico que me dice que el actor tiene un 10% de incapacidad en relación a las lesiones que presenta, y el perito me da a entender que esas
que esas lesiones pueden ser vinculadas al accidente. Pero yo cuando estudio un poquito más el caso veo que la atención primaria del actor en el accidente es bastante precaria, que tiene muy poca descripción la descripción de la lesión es muy superficial, que si bien le tomaron una placa, el actor no la trajo al expediente. Entonces digo, esa lesión y esa incapacidad puede ser atribuido al accidente o no. Y bueno, seguramente si yo abro el debate con ustedes, la mitad me dirá una cosa y la mitad otra cosa. Pero lo que es claro, que cualquiera sea la solución a la cual yo arribe, vinculando la lesión con el hecho o no vinculando, no es un causalismo rígido como un causalismo que puede ser demostrado empíricamente. Los causalismos que establecemos los jueces son, diría, por aproximación, porque construimos inferencias sostenibles que tienen un elemento de apoyo relativamente sólido, en el cual también tenemos en cuenta capaz las dificultades probatorias de las partes. Pero no hay una cosa científica como solemos enunciar los jueces y la doctrina, ¿no? Y también, si bien es cierto que yo, en definitiva, tengo un marco normativo en el cual, digamos, a la hora de juzgar la conducta me guío por ese marco normativo, como bien decía Palacio, siguiendo un poco la postura de Cosio, un autor que recomiendo mucho leer porque más allá de sus aportes filosóficos, dio clases dirigidas a jueces, ¿no? Los jueces en el fondo juzgamos conductas, en el fondo no, juzgamos conductas, siempre es un conflicto de conductas, y las conductas las miramos siempre a partir de principios generales. Y en realidad cuando nosotros investigamos, cuando vamos al pasado, no hay una expresión filosófica nuestra. Nosotros tratamos de encontrar un sentido a esas conductas, ¿no? De encontrar un sentido a esas conductas. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué lo hizo otro? Y juzgar esas conductas, ¿no? Y encontrar ese sentido. Tema muy importante encontrar el sentido de la conducta. Uno en materia penal, mira, esa persona que estaba ahí parada, ¿era un testigo? ¿Fue una persona que estaba accidentalmente por el lado? ¿O era un cómplice del robo? O, digamos, ¿qué pasó en este contrato que se incumplió? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué fue lo que quebró? Ama el detalle, la anécdota. A veces cuando empezamos a valorar las pruebas, y que en realidad es un tema no de saber, sino de conocer, sí, de tener un conocimiento jurídico obviamente es importante, pero a veces uno empieza a leer el material probatorio y encuentra algunas cositas, algunas perlas, que como que son reveladoras de un sentido, ¿no? Y esto a veces esa anécdota, ese detalle capaz es decisivo en cómo uno estructura un poco su relato, su discurso. Y yo decía que esta Grecia de los primeros historiadores, siglo VI, siglo V, es el nacimiento de un mundo nuevo, ¿no? Porque la escritura es esa escritura que se desarrolla por una cuestión técnica que no la voy a explicar, es la que permite el desarrollo del pensamiento abstracto, ¿no? Hasta ese momento el conocimiento se retenía de manera memorística, digamos, a través de reglas mnemotécnicas, y cuando el hombre descubre la escritura, puede desarrollar un pensamiento abstracto, ya no tiene que estar dedicado a pensar, a retener el conocimiento, sino que a entender el mundo natural. Por eso decimos que esta nueva Grecia digamos, del conocimiento, de la razón, de la filosofía, nace en este siglo V, y por cuando Tales predice un eclipse, que lo predice porque logra entender la regularidad del cosmos y la explica racionalmente, es un mundo muy particular porque estos pensadores no solo observan el mundo natural, sino también el fenómeno social. El fenómeno cultural. Y esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque los sofistas son como una suerte de filósofos, no tanto, pero se dedicaban
más que nada a formar gente, a formar ciudadanos. ¿A quiénes? A formar a los ciudadanos que discutían, que participaban activamente en la vida política de la polis, que discutían en las asambleas y que discutían en los tribunales, en los foros de las ciudades donde se resolvían los conflictos. ¿Y qué es lo que advirtieron estas personas? Bueno, que si uno trataba de tener eficacia persuasiva para convencer, había que prepararse, había que estudiar y había que entender el discurso como un fenómeno sujeto a ciertas reglas, que si uno las domina va a tener mayor eficacia en su construcción. Y esto es una revolución, porque es una revolución que también está vinculada al lenguaje, muy vinculada al lenguaje, ¿no? El primer punto sería que los hechos, que siempre hablamos los abogados, los hechos, en general los hechos no están, los hechos ya ocurrieron. Los hechos los introducimos en el proceso a través de un discurso, a través de un discurso. Lo que tenemos son relatos de cosas que pasaron, que nos suministran las partes y nos suministran los testigos, pero son relatos. Este segundo tema es muy fuerte porque las palabras, que seguramente Verónica algo habló de esto, las palabras no son, el lenguaje no es referencialista, es decir, las palabras no son un cristal translúcido a través del cual se puede observar la realidad. No, las palabras referencian a otro significante, digamos, está lo que ven explicado de significante-significado, digamos, las palabras referencian a otros términos. La noción del punto de vista, digamos, un mismo conflicto puede ser visualizado de distintas perspectivas. Esto capaz se ve muy claro en tema de familia, pero no solo en tema de familia. Y que en el proceso, al igual que en la política, esto es muy importante, en el proceso, al igual que en la política, se trata de persuadir. Todos queremos persuadir. En la política y en la política y en los tribunales. En el ámbito forense. A ver, ¿cómo es su libro? Bien. Esperen un poquito, está sonando el teléfono. Ahí se cortó. Bueno. Gorgias, que es uno de los sofistas más importantes, reflexiona sobre la potencia persuasiva del discurso, con independencia del valor verdad, y plantea su desinterés por la verdad histórica, la de los hechos. Esta adquiere un nuevo sentido ligado a la coherencia al orden del discurso. Bueno, Gorgias es un gran provocador, ¿no? Porque él dice, la verdad a mí no me interesa, ¿no? Es un tema totalmente secundario. Lo que importa es cómo yo estructuro mi discurso. Es decir, la estructura de mi discurso es la que le va a dar fuerza persuasiva a lo que yo estoy diciendo. Yo no creo esto, yo creo que hay una verdad que uno puede, pero siempre es una verdad subjetiva, una verdad de alguien que reconstruye, ¿no? Pero está bueno esta idea como provocadora, y después lo vamos a ver, porque vamos a verlo en algún ejemplo, en algún caso, en alguna sentencia, cómo una estructura, cómo un modo de estructurar una sentencia me lleva hacia una conclusión y si la estructura de otro modo hacia otra. Pero valorando el mismo modo de la prueba. Esto se lo digo para que tomen nota, a ver si después en la última clase podemos relacionar una sentencia con este elemento que plantea Gorgias, con el tema de la estructura de un discurso. Repito, sin cambiar la valoración sobre la prueba. Digamos, cómo yo estructurando de un modo llego a una conclusión y estructurando de otro modo llegaría a otra conclusión. Bueno, Aristóteles, que en un primer momento sigue a Platón y polemiza con esta tradición retórica sofista, va a advertir que estas prácticas que llevaban adelante los sofistas eran eficaces.
Por algo la gente le pagaba para recibir ese entrenamiento. Entonces advierte que estas prácticas había que ordenarlas y que eran las prácticas idóneas o inteligentes para los sujetos que participaban en las asambleas y en los tribunales. Y diferencia, ¿no? Dice, este conocimiento práctico de habilidades empíricas del propiamente filosófico. Y acá es donde yo un poco me quiero más detener en lo que explica Aristóteles, que repito, prestemos atención porque esto que estoy contando ahora lo vamos a relacionar próximamente cuando veamos una sentencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Lo que plantea Aristóteles es que en todo discurso argumentativo hay dos funciones, dos elementos. Uno que sería conmover y otro convencer. Yo trato de conmover a mi interlocutor haciendo una apelación a sus sentimientos y otro convencer a través de la información y la razón, la vía lógica. Si uno quisiera distinguirlo más claramente, diría, bueno, espera, sería racionalidad, que obviamente no puede estar ausente en ninguna sentencia, y la emoción, la vía psicológica. Normalmente ustedes cuando leen la sentencia, ¿ven alguna apelación a la emoción? ¿Ven una apelación? O siempre la apelación está dirigida hacia la racionalidad. Bueno. ¿Están por ahí? Sí, todavía, ¿no? Sí. No los aburrí con esto mucho. Bueno. Vamos a las pruebas. Yo siempre entendí que las pruebas son las pruebas que Aristóteles denomina extratécnicas, ¿no? La confesional, la testimonial, los documentos, la de los medios de prueba. Uno prueba con los medios de prueba, sería. Pero Aristóteles nos habla de otra cosa, ¿no? Dice que también el orador tiene otras herramientas de prueba que están en el propio orador, que están en su carácter moral, en su imagen, la imagen del orador. Yo leo un texto y tengo una imagen discursiva de quién lo ha producido. Cuando yo leo una demanda, hoy le dije a una abogada, hoy tuve una audiencia y le dije a una abogada, escúcheme, este punto de pericia, ¿qué tiene que ver esto? Le digo, estaba preguntándole si el accidente le había complicado el embarazo a la actora. Y yo había leído, nunca había leído ninguna referencia a que la actora había estado embarazada. Y me dijo, no, me equivoqué, eso quedó de otro modelo, me dijo, ¿no? La abogada. Bueno, es una sentencia hecha con modelos que se pegotean y que no son muy controlados, ¿no? Todo eso, ¿no? O cuando uno lee una sentencia no trabajada, o cuando lee una demanda no trabajada, eso habla de una imagen que tengo del autor de ese discurso. Aun cuando no lo visualice, no es la imagen corporal, no, sino que la imagen que yo me hago del sujeto en cómo se ha tomado el trabajo, ¿no? Cómo se ha tomado su función. Después está el patos, que es disponer de algún modo al oyente. Digamos, siempre el patos evoca un principio. Los abogados de algún modo cuando escriben una demanda nos dicen al final, proveer de conformidad será justicia, ¿no? Y si bien el abogado hace todo un desarrollo argumentativo, construye un esquema también de subsunción jurídica, un esquema silogístico, el abogado también nos tiene que convencer de que fallar como él pide es hacer justicia. Ese cierre de algún modo sintetiza esto. Y
y las pruebas que se refieren al discurso mismo, ¿no? Que demuestra o parezca que demuestra. Digamos, el que tiene más conocimiento del derecho, conoce mejor la doctrina, el que tiene más conocimientos, también le va a dar más eficacia a su discurso. Si yo conozco poco el ordenamiento positivo, estaré limitado por eso. Si manejo 20 palabras, bueno, el mundo mío queda reducido a esas 20 palabras que domino. Digamos, no existe la prueba como prueba aislada sola. La prueba siempre está valorada por alguien y concatenada en un discurso. Y eso es habilidad del sujeto que lo construye. Entonces, no es que la prueba solo es el resultado de una lectura lineal de los medios de prueba así conocidos. No. Las pruebas también juegan con todos esos elementos, con la imagen de quien construye ese discurso, con el pacto, con el bien jurídico, con el principio que uno evoca, explícita o implícitamente, y con la habilidad, con el conocimiento de aquella persona que construye el discurso. Y esto vale tanto para el juez como para el abogado, todo esto vale para ambos. El silogismo es el silogismo de la premisa mayor y premisa menor, pero Aristóteles lo que nos dice que el silogismo propio del discurso jurídico es el entimema, ¿no? En el cual siempre falta algo, falta un elemento, ¿no? Para completar. Es un silogismo basado en verosimilitudes o signos. No parte sobre lo verdadero, parte de lo probable. Yo cuando en la premisa menor digo que tengo los hechos, no tengo los hechos. Tengo signos, tengo, digamos, esos hechos del pasado, como diría el recordado maestro Falcón, que falleció hace poco. Enrique decía, bueno, los hechos del pasado dejaron huellas en cosas o en personas. Y hay un juez que reconstruye esos hechos a partir de esos signos. Por eso, digamos, trabajamos sobre la idea de lo verosímil, de lo posible. Yo digo que cuando hoy hablamos de verosimilitud en la concesión de las cautelares, es una muestra de la fuerte tradición retórica que impregna el proceso civil. Lo que no puede ser de otra manera, por otra parte, ¿no? Porque obviamente nuestro esquema de pensamiento está moldeado por este pensamiento griego que luego pasa a Roma y que de ahí a la Iglesia Católica y de ahí a España y de ahí a nosotros. Nosotros somos herederos de esa tradición, más allá de que la simpatía o que nos guste o no. Y fíjense, yo no sé si yo le dejé ahí, hay un texto que son un decálogo del buen argumentador, o un decálogo, digamos, nos refleja algunas cosas del tema de la estructura del discurso, de los géneros, que Verónica creo que habló la clase pasada. Bueno, hacer una sentencia, por ejemplo, no es lo mismo que dar una conferencia o trabajar un artículo de doctrina. Esto habría que decirlo a muchos jueces, que pareciera que más que resolver casos están dando clase. Digamos, y también siempre hay que tener en cuenta en dónde estamos hablando. ¿Y para quién? Por eso acá dice, bueno, no es lo mismo de una conferencia que participar en una mesa redonda. No se argumenta mejor por decir muchas veces lo mismo, ni por expresar con muchas palabras lo que puede decir con muchas menos. Yo creo que es al contrario, totalmente al contrario. Creo que lo difícil es ser sintético. Es decir, ir al hueso. Porque si uno tiene una idea fuerte, un buen argumento, bueno, lo expone ahí y si no está mezclado con un montón de cosas, es más difícil de rebatir. Esforzarse por entender bien lo que el otro dicho es una exigencia moral. Esto es muy importante, ¿no? Digamos, cómo nos comportamos. El comportamiento no es un dato irrelevante. Es decir, los abogados tendrían que aprender que chicanear no suma. Los jueces también tenemos la obligación de, cuando hablamos, que la gente nos entienda, fundamentalmente las partes. Porque esto, digamos, esto contribuye, ¿no?, a la formación de una imagen de uno.
Yo siempre digo que cada persona que argumenta tiene su propio estilo, ¿no? Y es él el que va a esforzarse primero por encontrarlo y luego por elaborarlo. Yo siempre trato de que mis alumnos en la facultad, mis alumnos, no, mis ayudantes, vayan escribiendo, porque creo que uno a medida que va escribiendo va encontrando su propia voz, ¿no? Y su propio punto de vista, su propio enfoque sobre las cuestiones. Si no, uno es un medio repetidor, ¿no? Y yo digo, así como... yo digo que a los jueces también, ¿no? Deberíamos reconocerlos por el estilo, ¿no? Yo cuando leo una sentencia, decimos, esta es la sentencia de fulano porque este es su estilo, es su modo personal de encarar las cosas. Y yo creo que al leer una sentencia tendremos que poder encontrarlo. Y yo siempre digo que lo más problemático de una sentencia es que cuando a veces leemos sentencias no encontramos al juez, encontramos una pegatina de cosas, pero no a un sujeto que aborda un conflicto, presta la atención y trata de componer una solución justa y convencernos de que la solución que él ha construido o ideado para ese conflicto es la mejor. Yo creo que uno a veces puede encontrar un juez, puede discrepar con un juez, pero lo grave es no encontrar al juez. Eso de no encontrar al juez es un modo de renunciar, de confundir la tarea de sentencia, la tarea tan personal, con juxtaponer un montón de cosas o pegatinas que, no, digamos, desmerecen muchísimo nuestra labor judicial. Bueno, esta sería la primera parte. Ahora quiero verlos un segundo a ustedes. Que me hagan un comentario antes de arrancar con la segunda parte. Hola, ¿están? Siempre mi temor es cuando volver y no encontrarme con nadie, pero están ahí. Estamos, bueno, porque ahora habrán trabajado, habrán almorzado rápido. Bueno, ¿qué les pareció esto? ¿Les suena algo o no les suena nada? ¿Qué es escribir una sentencia? No es dar reglas. Sí, a ver. ¿Algún comentario que me quieran hacer? Yo, Alejandro, te quería hacer uno. Dale. ¿Quién habló? No lo veo. Julio. No tengo la cámara. Julio. No importa, Julio. Bien. No, me quedé pensando en el material que nos pasaron, que en un momento había un fragmento de la historia de San Martín, escrita por Mitre. ¿Sí? Pero creo que fue la clase pasada. Material para el módulo 1. Mirá, yo lo que te digo, lo único que te puedo decir de eso, pero ahora voy a repasar un poco qué es lo que hay ahí, es que se vincula con los historiadores, ¿no? El San Martín de Mitre, ¿qué San Martín es? Eso es lo que me hizo pensar, porque me recordaba cómo cambia el discurso historiográfico cuando es otro San Martín de otro, bueno, como decís vos, muy referenciado después cuando un juez hace una sentencia o la valoración de los hechos, digo que también se puede reconocer por el estilo. Es como que es innegable la marca, o mejor dicho, es necesaria la búsqueda de esa marca. Mira, Julio, los historiadores, cuando reconstruyen el pasado, muchas veces lo hacen para, digamos, para buscar un pasado que nos ancle hacia un futuro. Mitre, te podrá gustar o no, pero él tenía un esquema de país. Y obviamente el San Martín que él cuenta es un San Martín que va a engarzar en ese proyecto de país que él tiene. No hay tampoco en la historia, en la historiografía, lecturas objetivas del pasado. En general, a ver, ¿podríamos contar la guerra del Paraguay del mismo modo que la cuenta un argentino que un paraguayo? Imposible. Imposible, por las vivencias que hemos tenido. La guerra de Malvinas, ¿podríamos contarla igual un inglés que un argentino? Un argentino que vivía en Buenos Aires, un argentino que vivía en Río Grande, por ejemplo. No porque estamos en lugares distintos. Pero fíjate qué tema interesante esto de volver al pasado, porque el historiador, capaz yo mañana
este amigo mío está interesado en, no sé, en historia, en algo que puedo decir, en el medioevo, no sé, o cómo sembraban, no sé, o en el imperio incaico, en ciertas notas, y él tiene interés en eso. Y va al pasado para reconstruir eso porque es su objeto de interés. Pero los jueces, ¿por qué vamos al pasado? ¿Por qué? Porque tenemos que resolver un conflicto del presente. Entonces guarda con esto porque eh, la reconstrucción nuestra tiene que tener un valor de verdad. ¿Por qué? Y de objetividad. ¿Por qué? Por las consecuencias propias de esa reconstrucción. Yo no puedo mandar a nadie a prisión, digamos, si un sujeto, usted va a ir preso 20 años porque mi reconstrucción mató a la persona. No, usted va a ir preso 20 años porque la mató y esto es objetivo, esto es así. ¿Mm? El carácter punitivo que tiene el derecho, en algunos casos, hace, digamos, y también la necesidad de dar certeza a relaciones jurídicas del presente, hace que le demos esa tan fuerte marca de objetividad y de racionalidad a nuestro discurso. ¿Sí? Obviamente hay una pretensión de llegar, yo no digo que uno no pueda reconstruir una verdad de lo que pasó, pero siempre esa verdad es una reconstrucción y tenemos que ser conscientes de ese límite. ¿Mm? Y una verdad que reconstruimos también a partir de lo que somos, ¿eh? De lo que somos. Yo ahora me saqué el saco, porque fue la mañana jugado, ahora me lo saqué. ¿Mm? Bueno, yo no, cuando jugo no puedo sacarme quién soy. ¿Mm? Mi experiencia vital, dónde nací, mi familia, no puedo sacarme eso de encima. Eso está incorporado y eso condiciona mi mirada sobre todas las cosas. ¿Mm? Bueno, yo les pido que presten atención a algunas cosas que hablamos acá, porque vamos a ver ahora un fallo de la Corte de la Provincia, un fallo en el cual se discute, porque siempre cuando hablamos de argumentación, que es un poco lo que yo hablé acá, siempre lo relacionamos con ¿qué? Con casos fáciles o difíciles. Yo digo, Agustina, ¿la argumentación para qué nos sirve? ¿Para resolver casos difíciles o fáciles? ¿Qué te parece? Para los casos difíciles. Difíciles. Para los Difíciles. casos difíciles. Difíciles. ¿Y los otros Cuanto cómo lo más resolvés? fáciles, menos argumentación necesitamos hacer. Bien, bien. Esto es lo que es bien, correcto. Cuanto más fácil es menos argumentación. Entonces parecía, uno tendría que estudiar técnicas de argumentación para los super casos complejos. Bueno, vamos a ver un caso súper complejo para aplicar las reglas de argumentación. Esperen primero que lo abro y después lo voy a levantar por acá. Un segundo. Rápidamente, ustedes que son pocos, díganme, ¿dónde trabajan ustedes? Paola, por ejemplo. ¿Hacen civil, penal? A ver, Paola está congelada. Inés Pérez Araley, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo trabajo en un juzgado civil y comercial. Bien, civil y comercial. ¿En dónde? En Dolores. Dolores, hay muchos amigos platenses en Dolores. Bueno, Hermindo, vos. No está congelado, Hermindo. Agustina, no está congelada. Soy abogada independiente en una empresa. Abogada independiente, perfecto. Bueno. Si hay alguien más decir dónde trabaja, en qué foro se dedica. Bueno. Tiene La Plata, salud mental. ¿Ahí? ¿Quién habló? Nosotras somos somos tres, que hacemos la Escuela Judicial, que somos de Justicia de Paz, de Provincia de Buenos Aires. Ah, qué bien, Justicia de Paz. Interesante, ¿eh? Justicia de Paz, que ahí juegan toda la cancha. Digo yo. Ven todo ahí. Somos un poco Bien. multifuero. Sí, conozco. Tengo amigos que son jueces y he dado charla para Justicia de Paz. Un foro interesante. En la provincia. Tiene un foro particular. Bueno, vamos a ver. ¿Ven bien la imagen esto que hice? ¿Sí? ¿Lo ven?
Bueno, vamos a analizar una sentencia de una perspectiva retórica. De decir, vamos a tratar de aplicar lo que yo recién volqué a un caso concreto. Este sería un poco el marco de abordaje. Si después quieren, yo les puedo dar este material y si quieren que profundice algún tema, podemos verlo. Bueno, este es un fallo de la Suprema Corte del año 2021, en el cual se discute si en una liquidación de alimentos deben computarse intereses que no han sido fijados en la sentencia que estableció la cuota. El juez de primera instancia y la Cámara resolvieron que no pueden ser reclamados. El principio de preclusión procesal, dijeron, lo impide. La madre de la menor, perjudicada por la decisión, intentará que la Suprema Corte revea la decisión. ¿Cuál es la relevancia de este caso? Les pregunto. Puede ser la situación de vulnerabilidad o que muchas veces haya que flexibilizar, en este caso, no quiero decir normas, pero sí el avance del proceso. Bueno, pero digamos, vos pensás que debe haber muchos o pocos casos en la provincia de Buenos Aires de padres que no pagan cuota alimentaria. Millones. ¿Cuánto? Miles de ¿no? miles. Miles de miles. Bueno, te digo, este caso, no sé cuál es la relevancia del caso, ¿no? No sé cuál es la relevancia del caso. Yo diría, uno de los tantos que se originan ante el incumplimiento del pago de la cuota alimentaria. Y yo diría, ¿cuál es la complejidad del caso? Porque recién habíamos, yo capaz con Inés había dicho, ¿no? O Agustina. Agustina había dicho, bueno, si vamos a hablar de argumentaciones para casos difíciles, ¿este caso se presenta como fácil o difícil? Pensémoslo linealmente, ¿no? Digamos, una madre pide alimentos. Sí, difícil, complejo, capaz. Pero ¿te parece complejo así linealmente? Escúchame, una madre pide alimentos. El juez le da los alimentos en nombre para la hija. El juez le da los alimentos, pero no le da intereses. La madre consiente eso, consiente la sentencia. El día que encuentra un bien para ejecutar la cuota alimentaria, se da cuenta que no puede reclamar, se da cuenta, quiere aplicar los intereses, hace la liquidación con los intereses, pero el jugador lo observa porque dice, no, mira, estos intereses no están en la sentencia. Fácil. ¿Cómo se hace? ¿Cómo? Sí, ¿15 de julio? Sí, digo, pues no... en cuanto a complejidad, es fácil. Fácil. El caso no tiene mucha... Si uno hace una lineal aplicación de la preclusión procesal, es fácil esto. Y fíjate, de algún modo, por algo, el juez de primera instancia resolvió de un modo y la Cámara confirmó. Y esto llegó a la Corte. Uno diría, una lineal aplicación del principio de preclusión permite una rápida solución. Yo pienso, si yo fuera juez, juez de una Cámara, me traen el recurso, el secretario, le digo, sí, esto me lo cuenta así, le digo, sí, esto no apeló, listo, precluyó, otra cosa. Pasame el siguiente caso. Pienso, yo imagino, ¿no? Sin embargo, uno de los ministros de la Corte advierte que el caso tiene otras aristas. ¿Y qué es lo que hace? El caso lo presenta desde el conflicto que lo origina. Dice, un juicio de alimentos iniciado hace 23 años, más precisamente en abril del año 99, con un padre que se desatendió por completo del destino de su hija, que utilizó todos los ardides posibles, cambio de domicilio, imposibilidad de determinar su paradero, renuncia a su trabajo estable al poco tiempo de disponerse de la afectación sobre un porcentaje de su sueldo, para evitar cumplir con su deber legal. Un eludir constante que generó 3 cuerpos de actuaciones judiciales. Y dice, no obstante todos estos antecedentes, cuando la madre de la menor encuentra un bien que le va a permitir ejecutar el crédito,
la justicia le dice que los intereses no pueden ser exigidos, puesto que, si bien fueron reclamados, no han sido recogidos en la sentencia y esta última fue consentida por las partes. Y acá el ministro hace un primer señalamiento, ¿no? Es decir, él hace este resumen y hace un primer señalamiento. Dice, bueno, advierto que el caso no puede ser resuelto desde un marco estrictamente formal. Y hace una extensa cita de la obra de Perelman para remarcar que las técnicas de razonamiento jurídico deben congeniar con la justicia del caso o por lo menos con la aceptabilidad social de la decisión. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá el ministro? Bueno, está abriendo ya una perspectiva argumentativa, ¿no? Está diciendo, bueno, esto no podemos resolverlo de un marco estrictamente formal. Perelman, seguramente es un autor que ustedes han escuchado, al menos, es unos autores que, digamos, que han reformulado un poco el pensamiento retórico, el pensamiento aristotélico lo han reformulado, lo han replanteado, y esta cita, de algún modo, ya nos da la pauta de que el juez está mirando el caso desde otra perspectiva. Y el juez este ministro marca una sucesión de errores. El del órgano jurisdiccional que fija la cuota alimentaria sin establecer los intereses que habían sido reclamados. Segundo, el del abogado que no impugna esa omisión. Y hace otro señalamiento más. O sea, hay un poder judicial que pone en marcha sus deberes y facultades de oficio sin que el deudor lo hubiera reclamado, para desestimar la inclusión de un rubro no contemplado en la sentencia, pero que no se hace cargo de la omisión en la que incurrió al dictar esta última. Bueno, normalmente, ¿qué hacemos en el Poder Judicial cuando hay un error del juzgado? ¿Lo exponemos? Las chicas de Dolores. No, bien, seamos sinceros, no lo exponemos. Tratamos de ocultarlo, ¿no? Tratamos de solaparlo un poco. Yo creo que acá... Si estás a tiempo de enmendarlo, hay que enmendarlo para mí. Bueno, yo creo que sí, yo creo que está bien, yo creo que acá están el ser y el deber ser. Yo creo que tenemos que hacernos cargo de los errores, Sí. no ocultarlos. Y acá hay un tema que es tremendo, ¿no? ¿No? Dice, acá hay un poder judicial. Tenemos un padre que hace 20 años que no paga alimentos, que nunca pagó alimentos, que hizo todo lo posible para eludir el pago de la cuota. Y los famosos poderes y deberes del juzgado, ¿para qué jugaron? Para beneficiarlo. Porque casualmente lo que está diciendo es que la liquidación es observada de oficio por el juzgado, no por el padre. No que el padre impugnó la liquidación porque estaba mal hecha. El juzgado de oficio. Que obviamente, usted me dice, ¿el juzgado de oficio puede revisar una liquidación? Sí, es obvio que sí. Pero dice que hay un poder judicial que los deberes y facultades los pone en marcha para beneficiar al padre. Y cuando la madre reclama intereses que lo había reclamado, no se lo dan y se lo olvidan. Y esto es tremendo, porque dice, acá hay, obviamente, acá hay una imagen del Poder Judicial, ¿no? Con la cual el ministro no quiere quedar pegado. Entonces, acá hay acá hay una imagen del juez. ¿No? Yo no quiero quedar involucrado con esta imagen del Poder Judicial. Cuando nosotros pensamos en por qué el Poder Judicial tiene mala imagen, tal vez tiene que ver un poco con estas cosas, ¿no? Con decisiones que son poco comprensibles, que nosotros las podemos explicar de la técnica normativa, de una racionalidad, pero que son muy poco comprensibles para el ciudadano medio. Y él también construye una imagen, ¿no? Es decir, el locutor, el ministro, el autor del discurso,
él describe un sistema, repito, que no es contemplativo con la madre y que es contemplativo con el padre, que realmente tiene todas las fichas en contra, porque a veces la gente no paga alimentos porque, digo yo, es una ola que la pasa por encima, ¿no? Digamos, los divorcios también son crisis económicas, el padre capaz se quedó sin trabajo, tiene otra familia, bueno, hay historias que son muy... Pero este tipo se borró totalmente, ¿no? Y fíjense esto, ¿no? Dice, hay un esfuerzo argumentativo para evitar lo que el ministro califica como una calamidad. Fíjense este modo de adjetivar. ¿Sí? Él dice, hay un esfuerzo argumentativo por evitar que esa calamidad, que es el padre que se desentiende por completo de su hija, que esta calamidad sea convalidada por un mero artificio procedimental. Un mero artificio procedimental. Y fíjense, ¿no? Yo cuando leí el fallo, a mí me llamó la atención el tema de la propuesta del acuerdo, porque si uno, esto sería un tema para analizar largo y tendido, los que trabajan en Cámara, cómo son las propuestas de acuerdo, cómo uno puede limitar o condicionar, cómo puede incidir en el resultado de la sentencia el modo como uno estructura los temas de acuerdo. Pero a mí me llamó la atención este primer punto. ¿Corresponde anular de oficio la resolución recurrida? ¿Cómo anular de oficio? ¿Cuál es el vicio de la sentencia de Cámara para que sea anulada de oficio? De oficio, sin perjuicio de lo que se dice en el recurso. Yo la verdad no lo entendía esto. Lo entendí un poco más cuando empecé a leer el voto del ministro. Porque dije, este planteo tiene que ver con el voto del ministro. Porque dice, fíjense lo que dice el ministro, intenté por la vía de la anulación oficiosa abrir cuanto menos una expectativa que permitiese revisar en la instancia ordinaria la cuestión controvertida, convencida como estoy de la injusticia del decisorio en crisis. Fíjense lo que yo interpreto que intenta el ministro, ¿no? Prefiero que ellos tengan la oportunidad de corregir una decisión que juzga muy desacertada, que lo haga el tribunal, la corte que le integra, ¿no? Es decir, es como decirle, miren, seguramente esto ustedes lo avalaron porque no lo vieron bien, porque esto es un desastre, más o menos. Sean ustedes los que lo corrijan, no quiero yo corregirlo. Y esto de vuelta, ¿en qué opera esto? ¿En qué plano opera? Un gesto de benevolencia con los otros jueces, que también operen su etos. No es un juez que quiere quedar marcado como que señala, sino que le quiere dar lo observa y quiere darle la posibilidad a los otros jueces a que rectifiquen una decisión que, repito, él juzga como muy desacertada. Menguenó, que es un autor moderno, nos señala que a través del etos un discurso debe ganar en credibilidad. Una credibilidad en el sistema de justicia minada por decisiones como la que el locutor, como que el juez, intenta revertir y no quedar asociado. La simpatía, que es ese sentir con el otro, como enseñamos chicos, otros autores que yo he referenciado para construir esta clase, es otra faceta del etos que opera en la eficacia del discurso, ¿no? Dice, este ministro, el locutor, el autor del discurso, el locutor, mejor dicho, propone fuertemente que la solución debe revertirse por cuanto constituye una burla para la razón de la actora y el premio para la sinrazón del demandado. Yo creo que ahí expresa un sentir que no es lejano al de la madre que verá el licuado del crédito si no se revela las decisiones de las instancias precedentes. Hay una comunidad en el sentir con el de la actora. Igual yo creo que presten atención a este modo de adjetivar, ¿no? Yo no sé si es común que en un fallo de la Corte un ministro hable de la razón, el premio para la sinrazón del demandado, ¿no? Y fíjense este tema, no es que solamente el voto opera en el etos y en el patos, ¿no? Porque obviamente acá hay un tema
no solo hay un tema de imagen que construye el orador, sino también hay una apelación a un valor, ¿no? A un valor de la gran injusticia que sería convalidar esto, de premiar al Perdón, que Alejandro, y obró otra cosa mal. más de estilo, porque Sí. creo que ya se sabe quién votó así. Sí, obvio. Sí, ¿qué pasa? Contame. ¿Hola? No, digo, el único héroe, decía un autor, el único héroe en este lío, decía, pero decía una vez un amigo procesalista y nos mostraba fallos de él. No quiero adelantar igual, pero digo que sí, que es muy notorio la manera siempre que escribe. Sí, pero esa manera, después vamos a ver por qué, ¿no? Porque yo creo que también tiene una lógica, ¿eh? No, sí, creo que es un discurso que no deja ningún cabo suelto. Y como yo le decía recién, bueno, que un poco el desarrollo de la clase, ¿no? Bueno, yo les hablaba de las pruebas estratécnicas. Fíjense el tema del ethos, cómo aparece el tema del pathos. ¿Mm? Estamos premiando al que no tiene razón, el que actuó del peor modo posible. Pero yo también le dije que la prueba de esta técnica está en logos, la parte racional, ¿no? Y él, fíjense lo que dice acá, la preclusión es una institución concebida para poner orden al debate. El proceso contiene fases o estadios dentro de los cuales corresponde realizar ciertos y determinados actos procesales. Esa finalidad de ordenar el debate y posibilitar el progreso del juicio involucra la prohibición de retroceder el procedimiento consolidando los tramos ya cumplidos. El no ejercicio oportuno de la facultad procesal, tal como en el caso no recurrir la sentencia que omitiera incluir los intereses, es una de las manifestaciones de la preclusión, la consecuencia en no poder volverse atrás. ¿Qué nos está diciendo con esto? Que obviamente él conoce la preclusión procesal, obviamente que la conoce. No desconoce eso. No desconoce esta regla de debate, el debate de la preclusión. Sin preclusión no habría posibilidad de avanzar sobre el debate. El que pierde siempre que va a querer volver para atrás a que se rediscuta todo. ¿Pero qué nos dice el ministro? Dice, pero acá estamos en presencia, no estamos en presencia de un crédito común y corriente, al cual cabe aplicar esa concepción común y corriente y ese es el juego de palabras. Aquí estamos en otro territorio, ¿Mm? Y se pregunta, si yo aplicara esta regla de la preclusión del código procesal tal cual la prevé el código, ¿dónde queda el derecho a una tutela judicial efectiva que consagra el artículo 15, que exige un proceso justo? ¿Dónde están estos principios procesales que encarnan valores cuya realización ha procurado el legislador? Y siempre digo que es muy común si ustedes van a cualquier curso, si yo viniera acá a hablar de principios y reglas, decir, no, los jueces deben guiarse por los principios y apartarse de las reglas cuando vienen los principios. Pero lo que es difícil ver es que un juez, en un caso concreto, se aparte de una regla porque entienda que la aplicación estricta de la regla conduce a la violación de un principio. Obviamente eso hay que justificarlo, ¿no? Yo creo que en este caso está justificado. ¿Cómo le explicamos 15 años más de 10 años de trámite procedimental para terminar en una ejecución en el cual el crédito está totalmente licuado por la inflación? Esto me parece que es un tema interesante, ¿no? Cómo está construido el discurso. Y algo más. Fíjense esto. 21 años de penurias persiguiendo el tema del valor, ¿no? 21 años de penurias 21 años de penurias persiguiendo al recalcitrante progenitor que se desentendió de su obligación alimentaria. 21 años durante los cuales cada día la madre de la niña se hizo cargo íntegramente de la subsistencia alimentada. Desde un juzgamiento con perspectiva de género, visualizamos aquí un tratamiento hacia la mujer que, escudado en abstractos conceptos, termina por ratificar la intrínseca desigualdad que históricamente ha padecido. Muy interesante este enfoque, porque hoy en día que hablamos tanto de género, y discúlpenme, a veces lo vinculamos con cualquier cosa, ¿no? Porque chocan un auto de una mujer y hablamos de género porque la que chocaba era la mujer, no sé qué tiene que ver con eso.
acá realmente hace una aplicación interesante la perspectiva de género, ¿no? Porque yo digo una cosa, esa madre que durante 21 años debió pagar o sostener ella sola a su hija, ¿qué abogado consiguió? ¿Qué imaginan ustedes? ¿Qué abogado consiguió? ¿Qué piensan? Fue a lo mejor A al lo estudio sumo, de La Plata, a lo mejor, a de Mar del Plata, ¿dónde fue? a una ¿Qué abogado defensoría habrá consiguió? ido. Sí, con suerte. Yo diría que consiguió el abogado que pudo. Consiguió el abogado que pudo. Y le digo más, tal vez el abogado hizo lo que pudo. Tal vez, no sé. Pero yo me parece que, digamos, que la no apelación del abogado tiene mucho que ver con esa situación eh, esa situación de desventaja en la cual quedó la mujer, porque la mujer no tuvo opción de no hacerse cargo de la hija. Y vaya a saber las privaciones y los sacrificios que tuvo que hacer para hacerse cargo de ese deber, ella. Entonces me parece que acá el tema de la perspectiva de género juega. Acá es un caso claro que juega bien. Por eso es un expediente es una sentencia muy trabajada. Y yo les hago una pregunta, y ya voy bajando esto, ¿no? Quiero verlos de la cara. ¿Por qué habla así este ministro? 21 años. Se lo leo de vuelta, aunque ustedes no lo vean. 21 años de penurias persiguiendo al recalcitrante progenitor que se entendió por completo de su obligación alimentaria. 21 años durante los cuales cada día la madre se hizo cargo íntegramente. ¿Es común leer una sentencia de esto? Pelea así, no. Ahora la ¿Se pregunta mía es, escucha ahí? sí, Sí. Entiendo que quiere crear como en el oyente quiere crear una situación que se compadezca de lo que pasó a esa mujer, o por ahí, más que persuadir, está buscando de que se pueda figurar de alguna manera todo lo que pasó realmente a esa mujer y apela por ahí a la emoción, ¿no? ¿y vos crees que eso no es persuadir? Sí, Si vos, sí, si es vos, persuadir, si vos lo exactamente, pero escuchás, digo, no lo hace en el sentido de querer demostrar que lo que él está diciendo es lo cierto, sino como por ahí, bueno, no sé, en el juzgado nuestro vemos todos los días estos casos, y es como usted dijo, es un caso más de los que pasa constantemente, pero entiendo que por ahí se podría haber solucionado desde el lado del juzgado de poder haber rectificado el decisorio sobre los intereses. También creo que el abogado debe tener una obligación de medios, por ahí en principio no tuvo culpa, pero después sí, porque ni siquiera le informó a la mujer que había la posibilidad de apelar. Entonces hay una cadena de errores, lamentablemente, pero sí quiere de alguna manera suplir todo lo que nos hizo anteriormente y toda la cadena de errores, decir, pobre mujer, y que tenía razón, ¿no? Bueno, persuade desde lo emotivo. bueno, pero esto es lo importante, ¿no? Que cuando vos lees él no habla así porque sí, porque él quiere que vos te indignes. Y si vos te sentís indignado sobre esto, va a estar mucho más proclive a decir, no, me importa tres belines la preclusión y dale para adelante a esta mujer, que cobre una vez por todas. Ahora, seguramente Verónica les habló del destinatario del discurso. ¿A quién le está hablando el ministro de Claro, Lázari? ¿A quién le está hablando? a sus compañeros, ¿A quién le habla? ¿Eh? a los demás jueces, ¿A qué jueces? los ministros de la Corte, a Yo no veo ahí. Soria, Ariel. Sí, Ariel, ¿por qué? ¿Por qué llegas a la conclusión? ¿Cómo termina esto? Sí, no le dan la ¿Cómo razón, termina? ninguno lo escucha. Ninguna lo escucha. Son el recurso. Termina, termina en minoría. Termina en minoría. Es decir, el tipo juega sobre el fleje. Es como si yo tuviera que patearle un penal a arquero de Argentina. ¿Cómo es
al ¿A dibujo. dónde lo pateo? Se lo tengo que clavar en el ángulo. No tengo opción. Tengo que clavarla en el ángulo, porque si no, no entra. El tipo juega sobre el fleje. ¿Por qué? Porque sabe, ¿qué es lo que sabe? Sabe que le va a costar mucho convencer a sus compañeros. Y fíjense lo que les dice. Esto es un disparate. Usted no, fallar en sentido en contra es un disparate. Pero creo que más allá de eso, hay una apelación emocional muy fuerte para tratar de conmover. Es una sentencia que no la, que más que explicarla tenemos que sentirla. Si nos indignamos, votamos con De Lázari. Si la pasamos por encima, la pasamos por encima. Un caso muy sencillo, que se resuelve en 2 renglones. No apeló y se termina. Alguien lo da vuelta de otra manera y usa todos los recursos de la retórica clásica para hacerlo. Está todo acá. Está su imagen, está el patos y está el logos, una gran construcción discursiva. Justifica adecuadamente por qué yo me aparto de la regla. Los jueces no vamos a buscar los principios. ¿Cuándo vamos a buscar los principios? Cuando la regla nos hace ruido, cuando la regla nos da una explicación acabada al fenómeno que tengo que resolver. Voy al principio para encontrar casualmente una pauta que me ayude a entender esa regla que ha quedado ahí media, para mí no muy clara, o necesite yo dejarla de lado. Pero repito, los invito a que busquen fallos en los cuales los jueces no aplican las reglas porque violan principios y la dejan de lado, y que lo hagan explícitamente. Esto es raro, no es muy común. Pero bueno, creo que esto nos sirve para demistificar también varias cosas. Un poco eso de lo de Agustina, ¿no? Siempre argumentamos. Sí, aunque sea un fallo común, siempre es argumentar. Y fíjate, y a veces es en temas, ¿dónde miramos, no? ¿Dónde miramos el conflicto? ¿Dónde ponemos nuestro ojo? Acá De Lázari puso un ojo que si no lo hubiese puesto él, hubiese terminado un planchazo en la corte. Porque este es un caso, no es un caso para la corte, claro que no es un caso para la corte. No vamos a predicar que la corte tiene que revisar una liquidación de una cuota alimentaria, parece una cosa absurda. Pero creo que este caso le sirve a él para sintetizar, digamos, algunos de los problemas del Poder Judicial. Como a veces nosotros nos convertimos sin querer, porque yo no creo que haya mala fe en los operadores del sistema, pero nos convertimos en un engranaje en el cual jugamos en un partido totalmente distinto al que tendríamos que jugar. Como a veces lo rutinario, ¿no? Lo mecánico. Yo trabajé en una cámara civil. No sé si no hubiese un caso así proyectado lo mismo. No quiero ser falso. Capaz si lo vemos, ¿no? Si lo vemos. Él lo vio. Yo te digo, capaz la oralidad lo que tiene es que podemos ver a las personas, ¿no? Y esto de ver a las personas nos obliga también a tener una empatía, ¿no? Si viene la persona a mi juzgado, yo la tengo que escuchar una audiencia. Es un pesado, sí, pero bueno, es su día en tribunal, yo tengo que escucharlo y hacerme cargo de esa persona. No puedo estar con el telefonito y el tipo está hablando. Tengo que escucharlo y hacerme cargo un poco de lo que le pasa y entrar en comunicación con él. Y a veces muchas cosas las solucionamos con eso, ¿eh? Las solucionamos con eso. Por eso, la sentencia es mucho más que el silogismo jurídico, ¿no? Por cierto que es silogismo, pero es también tener en cuenta estas pautas, todo este mundo emotivo que digo que es tan importante. Bueno, la idea mía es seguir, bueno, los quiero escuchar si hay alguna pregunta que me quieran hacer en relación a esto, alguna duda, no sé. Las chicas de Dolores, no sé si tienen alguna pregunta. Los juzgados de paz que venden ¿no de cree todas las cosas. Sí. que si los jueces fundamentaran todas las resoluciones así,
¿No atentaría con con el principio de objetividad? Bueno, ahí está. Vamos a ver. La objetividad no existe. Vamos a tratar de hacer eso. Es decir, claro, usted mira, pero ¿cómo dice eso cuando la Corte levanta el paradigma de que los jueces tenemos que encontrar verdades jurídicas y objetivas? Esto no existe. ¿Sí? Esto se lo tengo que decir con todo. Obviamente, yo no creo que De Láser en todos los casos hable así. Primero que De Láser en un juez de familia. Pero acá encontré un caso que a él le sirvió, ¿no? Aparte ya De Láser estaba por jubilar, creo que estaba también. Esto juega, ¿no? Usted miró, De Láser estaba por jubilar y capaz de cosas que tenía guardadas que no se, y las largó todas en los últimos 20 votos, largó todas, digamos, las cosas que tenía para decir. Porque también nadie nos podemos sacar nuestra historia personal, ¿entendés? Pero yo creo que a mí me gusta mucho el voto de Láser, y hago esta aclaración, ¿eh? A mí me gusta mucho. Yo no creo que los jueces tenemos casos distintos y obviamente mira, creo que la dificultad de los jueces es saber darle a cada caso su tiempo y su medida, y su medida. Si a mí me viene un accidente de tránsito, nosotros los jueces nos cuesta explicar mucho cómo delegamos nuestro trabajo, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo trabajamos, ¿no? ¿Cómo trabajamos? Si yo digo, yo tengo un accidente de tránsito en el cual el mandado dijo la culpa de la víctima, el testigo no vio el accidente, listo, lo paso, que mi secretaria me ayude a armarlo, me lo arme y yo lo reviso. Pero no tengo por yo armar todo el armazón, ¿se entiende? Si uno va, es como que va trabajando con un grupo de gente y diferencia las importancias y las complejidades de los casos. Pero porque uno pasó por la matriz de que uno vio todos los casos en las audiencias. ¿Se entiende esto, no? Y el tiempo. A mí me pasó una cosa que hace 2 años pasó esto. Estuve tomando 15 audiencias con 2 hermanas que peleaban por $10 millones. 10 millones de dólares. Y arreglé algo, pero no arreglé lo que yo esperaba. Dije, ¿cuánto tiempo le dediqué a estas 2 mujeres? Hablé hasta con una que estaba en el Hijo de España. ¿Y por qué le doy tanto tiempo a esta gente? Y porque tienen buenos abogados, hay mucha plata. Pero ese tiempo se lo saqué a alguien. Y un día me pasó esos desalojos, para la misma época, un desalojo, que querían hablar conmigo, una audiencia, decirme un Zoom. El desalojo era lineal, era el desalojo por intrusión, no, eran ocupantes que no podían justificar la tenencia del inmueble y había un dueño del inmueble que quería desalojarlo. No había nada para discutir. Y querían una audiencia. Y yo, qué bueno, yo los escucho un minuto en el Zoom, dije, y ya está, lo paso a resolver. Me pareció un abogado en la audiencia. Un tipo mayor. Tipo que estaba comprometido con el caso. Que me hablaba del compromiso con el caso. Me mató. Yo pensaba sacarlo, pasarlo, pero el tipo me dijo, no, doctor, acá estamos nosotros. No sé, le digo, bueno, está bien, me convenció. Vamos a tratar de hacer algo. Y armé un incidente de tutela de los derechos económicos y sociales de los ocupantes del inmueble. Un incidente que no sé hacia dónde iba. Y le dije a la gente, yo vengo a ayudarlos, pero yo esto solo no lo voy a pasar a hacer yo solo. Bueno, logramos comprometer a gente del gobierno nacional, logramos bastante, mucho más de lo que yo pensaba. No es un cuento, no es que terminaron la gente con un departamento en Caballito cada uno, no es Disneylandia esto. Pero logramos más de lo que pensamos, ¿no? Más de lo que yo pensé que se podía lograr. ¿Esto qué quiere decir también? Que también depende de nosotros, ¿no? De lo que somos capaces, de dónde podemos poner la atención. Y del esfuerzo por modificar las realidades. No somos dioses, pero podemos hacer más cosas de las que normalmente hacemos. Es un poco también lo que nos dice De Lázari, ¿no? Para mí fue una experiencia muy interesante. Ahora, creo que hubo un abogado, que hay abogados que están litigando. Acá hay abogados, cuando el abogado aparece en las audiencias y el abogado está comprometido con el caso, entiende que estamos hablando, y el abogado apela realmente en la convicción de lo que está haciendo, es para el juez una cosa tremenda.
Tremendo no darle bola. Hay que ser muy... es decir, entonces, estas cosas, digamos, me parece como que hay que empezar a verla de otro lugar, ¿no? Los tiempos. Si llegan a ser jueces, acuérdense de esto, el tiempo. ¿En qué dedicamos el tiempo? Cuando vaya a un juzgado y el juez se dedica mucho a mantener el despacho limpio, todas las florcitas, las cortinas, bueno, ahí está dónde está el tiempo, ¿eh? ¿Dónde está el tiempo? Pero bueno, me parece que... Y otra cosa, ser sintético en la sentencia, ser claros, ¿no? Poder, digamos, ¿a quién le escribimos? Si los jueces le escribimos para la Cámara, porque ya queremos, le escribimos a los abogados, pero también tenemos que escribirle a las partes. Es decir, la sentencia, obviamente, tenemos un lenguaje técnico, pues mira, a mí me pasó una vuelta, en un tema de mala praxis, que tomé un montón de audiencias, yo terminé rechazando la demanda, y un día dicté la sentencia y me vino a ver la mujer, la actora. Me dijo, doctor, no entendí por qué usted me rechazó el reclamo. Yo pensé que venía a destilar bronca por lo que yo había resuelto. No, me dijo, no entendí lo que usted resolvió. Me dijo. Sí había entendido que había perdido, ¿no? Eso sí. Y me significó una interpelación, porque yo dije, bueno, pero esta mujer no me entendió. Y ella era la destinataria del fundamental del reclamo. Entender por qué no tiene razón. Entonces, bueno, esto ahora capaz el lenguaje claro, pero yo creo que es importante que reflexionemos cómo hablamos, cómo nos pronunciamos, el tema de la comunicación. Ustedes que están en juzgado, los que están en juzgado, yo tomo todos los días audiencias y a veces tengo testigos que no entienden, digamos, si uno no logra hablar al nivel de ellos, no entiende lo que se le preguntan, ¿no? Y con las partes tampoco. Así que lograr que entiendan de qué están hablando, porque ellos los abogados son peores que nosotros, digamos. Si les cuesta, son más duros si son más trabados que nosotros. Entonces, digo, hoy escribir sentencia no es tener una forma, un modelo, no hay modelo. Al contrario, un modelo no despersonaliza. Si cuando uno encuentra mucho modelo, no encuentra el juez. No encuentra el juez. Y eso sí es un punto muy, muy gravoso, ¿no? Bueno, ya hablé bastante. Estamos terminando y quiero respetar los horarios. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Alguna materia que quieran que les dé? Nos vamos a volver a ver en la última clase, en la cual quiero que tengan todas estas cosas más o menos presentes, porque las vamos a tratar de aplicar en sentencias del día de hoy, no de la época de Aristóteles. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, les agradezco a todos la participación y nos volveremos a ver. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, buenas tardes. Muy bueno.